que son muy útiles para, para varias ejecuciones de Prolog y que vamos a ir usando durante las próximas clases. O sea, de acá en adelante vamos a ver algunas técnicas de inteligencia artificial y como muchas cosas hay que utilizar algún lenguaje para poder implementarlas, lo vamos a seguir desarrollando todo en Prolog. Porque creemos que el Prolog a lo mejor para trabajar, aunque a ustedes todavía les cueste, es mucho más fácil de manejarlo, más visible que lo que es el LIS. Si no, lo podríamos también hacer en LIS. Así que bueno, hoy vamos a ver entonces unas pocas cláusulas y cuál es su utilidad. O sea, vamos a ver básicamente cómo utilizar predicados dinámicos, o sea, predicados que pueden agregarse o eliminarse en tiempo de ejecución, cómo poder retroceder ante determinadas situaciones en un programa, forzar el backtracking, y cómo hacer cuando tenemos programas que nuestro árbol de búsqueda se abre muy grande, cómo poder podar ramas de ese árbol para evitar que el programa siga por ramas que no nos interesen. Bueno, como para un poco entrar en el tema de cómo modificar cláusulas, vamos a entrar en un concepto que es el concepto de base de datos. Una base de datos hay muchas formas de implementarlas en Prolog. De todas maneras, como dice acá, cuando hablamos de una base de datos, generalmente estamos pensando en archivos con muchos hechos y pocas reglas. A lo mejor no es el caso más importante de Prolog. A veces en Prolog importa más las reglas que los hechos son parte de ese conocimiento. O sea que en general las bases de datos se les asignan a programas como SQL y ese tipo de lenguajes. De todas maneras, Prolog tiene un contacto muy directo con SQL y puede haber un intercambio de información cuando sea necesario. Nosotros vamos a ver, vemos que acá tenemos distintas formas de representar una base de datos en Prolog. O sea, ya Prolog, el lenguaje Prolog de por sí es una base de datos, ¿no? Podemos definir conjuntos de registros, conjuntos de atributos, listas de registros, árboles ordenados. Y además SWI tiene pilas de predicados, inclusive paquetes enteros dedicados a las bases de datos. Que no vamos a entrar en eso, esos son temas ya de otra materia. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplito como para entender lo que les estoy diciendo. Acá tenemos un problema donde dice se dispone de una lista de proveedores de cierto tipo de productos ubicados en distintas ciudades que disponen de cantidad de piezas de cierta característica. Cuando se habla de base de datos, lo importante siempre, ya los que cursaron la materia base de datos lo sabrán, que lo importante es que esos datos que vamos a utilizar estén normalizados. El estar normalizado quiere decir que estén organizados y distribuidos de una forma que no haya ninguna redundancia en los datos. Entonces lo que se arman son tablas, donde cada fila de la tabla sería un registro, donde debería existir una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados. Cada fila de la tabla va a tener un campo clave y todos los campos que haya en esa tabla en cada fila deben depender exclusivamente de la clave y no deben existir claves repetidas. También puede haber tablas independientes para conjuntos de valores que se aplican a varios registros. Bueno, hay un montón de cosas más que ya les digo, es tema de otra asignatura. Bueno, entonces, de acuerdo a ese enunciado, acá proponemos tres tablas. Una tabla de proveedores, donde van a tener una identificación, que figura como ese número ahí, y la información que tenemos, el nombre y la ciudad en que se encuentra. Otra tabla de pieza, que la pieza tiene una identificación que es P-número, un nombre P-nombre, un tamaño y un precio. Y después,
una tabla relacional que va a relacionar los proveedores con las piezas. Entonces tiene el identificador de proveedor, el identificador de la pieza y la cantidad de piezas que tiene ese proveedor. O sea que todos los campos que no son claves son totalmente dependientes de la o las claves. Bueno, ¿cómo veríamos esto como un conjunto de registros? Ahí al costadito tiene cómo serían las tablas de esa información que dimos, a la derecha, y a la izquierda tendrían, por ejemplo, una forma de poner los hechos. Una forma de poner los hechos es que el nombre del predicado sea el nombre de la tabla y sus argumentos sean los elementos que van en la lista. Por ejemplo, ahí estaría el proveedor, el identificador, el nombre y la ciudad. Lo mismo hacemos para piezas y lo mismo para proveedor pieza. Muy fácil de definir. ¿Qué complejidad puede tener hacer esto en Prolog? Que quizás sea más difícil escribirlo si no tenemos un programa que nos ayude a ir llenando los casilleros, que se puede hacer perfectamente. Una vez que tenemos estos hechos, hacer una pregunta sobre estos hechos es sumamente fácil. Acá no tenemos que pensar ni en unión, ni en intersección, ni en ninguno de todos los manejos que hace SQL. Simplemente vamos enganchando los predicados. Por ejemplo, si queremos preguntar en qué ciudad puedo encontrar una determinada pieza por el nombre, por ejemplo, bueno, busco cuál es el nombre de la pieza, con ese nombre encuentro el identificador, este sería el nombre de la pieza, encuentro el identificador. Con el identificador en los hechos proveedor pieza de la pieza busco el proveedor que lo tiene, con el proveedor que lo tiene encuentro la ciudad. Entonces yo podría preguntar, dentro de los ejemplos que vimos, en qué ciudad puedo encontrar un chasis, qué piezas hay en Mar del Plata, dígame todas las piezas que hay en todas las ciudades y puedo hacer cualquier pregunta. Esto mismo que acá está como un predicado, yo ante una pregunta podría no poner esto y directamente preguntar sobre esto y ir armando las preguntas sin necesidad de hacer programas. O sea, una pregunta compuesta que sería esta parte de acá, digamos, sin la cabeza del predicado. Entonces, fíjense que es muy fácil acceder a la información. Ahora, ¿qué desventaja tiene esta forma de representar los registros? Que si de golpe alguno de estos tres archivos yo le quiero agregar un atributo, algún atributo más, ¿qué voy a tener que hacer? En todos los que ya fueron ingresados, agregar ese atributo. Entonces, eso no sería algo práctico. Entonces, otra forma de marcar los hechos sería esta, decir, bueno, agarro y uso como nombre de predicado el atributo y como argumentos la información relativa a ese atributo. Entonces, acá, por ejemplo, pongo cuál es el nombre de los proveedores y pongo el identificador y el nombre. ¿Cuál es el nombre de la ciudad? Pongo el identificador de la ciudad. ¿Cuál es el nombre de las piezas? La identificación de las piezas. Y así sucesivamente. En este caso, proveedor pieza, están las dos claves y la cantidad. Entonces, si uno quisiera agregar otro nuevo atributo, simplemente agrega el nuevo atributo, como sería acá, categoría, donde tenemos la categoría que le queremos asignar a un proveedor y las vamos asignando. Entonces, acá ya sería muy fácil cambiar todo. Viéndolo así, fíjense que no nos cambia mucho el programa, porque ahora vamos a buscarlo por nombre. Con el nombre encontramos la clave, con la clave buscamos quién es el que la tiene y con el nombre del proveedor buscamos la ciudad. Y podemos armar todas las preguntas. Así como les decía, podemos hacer la pregunta solo con esto, como lo tenemos, por ejemplo, acá en azul. Entonces, fíjense que armar una base de datos, el Prolog es muy, muy simple, más allá de usar las herramientas específicas de base de datos. Bueno, ¿qué otra ventaja tiene
el prólogo ante este tema de las bases de datos. Mientras el programa se está ejecutando, yo podría tener condiciones sobre las cuales querer añadir información o sacar información de la base de datos. Ese tema en Prolog se puede hacer directamente en tiempo de ejecución, o sea que nosotros estamos ejecutando una cláusula que necesita añadir datos, lo añadimos el dato, inmediatamente ese dato ya está disponible sin esperar ni demorar ni volver a ejecutar el programa. Eso le da una potencialidad muy grande al Prolog. Piensen en uno de los ejemplos que han visto de Prolog, que es el tema de la venta de pasajes de avión. Imagínense lo que es una base de datos de pasajes de avión, que hay un montón de gente accediendo, haciendo reservas, reservando, vendiendo, comprando. Es una base de datos que se va permanentemente, en tiempo de ejecución se está modificando permanentemente. Entonces, por eso el Prolog podría ser una buena herramienta para manejar ese tipo de cosas. Entonces tenemos predicados predefinidos, como es el assert. El hacer quiere decir agregar cláusulas, y hay otros dos más que sería el assert A y el assert Z. ¿Qué diferencia hay entre esos dos? El assert A, nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Cada procedimiento es un montón, sería un montón de hechos con el mismo nombre de predicado. El assert A, de toda esa lista, agregaría el predicado al principio del procedimiento, y el assert Z lo agregaría al final. Y si hacemos assert, simplemente es lo mismo que assert A, lo agregaría en el principio. Los argumentos que toman estos predicados cuando se va a guardar esa cláusula, si las variables del predicado que vamos a guardar en ese momento están instanciadas, las guarda con el valor de las instancias. O sea, estamos guardando como un hecho ya instanciado y con valores definidos. Lo va a guardar tal cual. Mientras la estamos ejecutando, a lo mejor la ejecutamos como variable, pero la variable está instanciada y tiene un valor. Si las variables están sin instanciar, Prolog lo que va a hacer es guardar el hecho, y todo lo que está sin instanciar le va a agregar un nombre de variable nueva, distinta a las que estamos usando nosotros. O sea, se asegura que esa variable no está usada. Vamos a ir viendo ejemplos. Una característica que, no sé si me la traía acá, no, creí que la tenía escrita antes. Cuando vamos a hacer predicados dinámicos, como sería en este caso, que los vamos a sacar y poner, tenemos que utilizar un control que sería, fíjense acá, el Dynamic Prueba 1. Fíjense en la característica de esta cláusula, no tiene cabeza, empieza con los dos puntos y directamente dice que va a ser una variable dinámica. Esta forma de Prolog de dar directivas, hay muchas directivas posibles. Por ejemplo, cuando queremos definir que una variable va a ser global, le avisamos de esa manera que tal variable va a ser global. O no me acuerdo ahora algún otro caso, pero cuando hay directivas que van a funcionar para todo el programa en conjunto, se ejecuta de esa manera. Hay una pila de directivas, nosotros vamos a usar solo esta, pero sepan que hay pilas de cosas que se pueden hacer. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un programa que cuando lo que tenemos es dos hechos que son prueba 10 y prueba 20, por ejemplo. Si nosotros dentro del programa que se está ejecutando en algún lado, en algún momento aparece assert A prueba 30, ¿qué va a hacer? Automáticamente, donde se ejecuta este assert, aparece un hecho más que va a ser prueba 30. Y ahora nuestro programa es este. Supongamos que ahora hacemos assert Z prueba 40, ¿qué diferencia va a ser? Que ahora prueba 40 lo va a poner al final, a diferencia de antes que lo puso al principio. Y después también podemos ir agregando cláusulas en tiempo de ejecución, no necesariamente tienen que ser hechos. Entonces, por ejemplo, acá le dice que prueba X cuando X es mayor que 50. Fíjense que acá el 50 es un valor, pero el X no está instanciado, o no sabemos si cuando venimos ejecutando el programa está instanciado. Suponiendo que no está instanciado, fíjense que acá, como es Z, agrega la cláusula al final y le pone un nombre X a la variable, H en todo caso,
le pone un nombre h a la variable, o sea, no necesariamente tiene que respetar el mismo nombre que pusimos, porque total es una variable. Y entonces queda ya, se va incrementando el programa, tanto en cláusulas como en hechos. Entonces, fíjense que hasta podemos armar un programa en tiempo de ejecución. Bueno, la otra cosa que se puede hacer es eliminar cláusulas. También podemos ver que en determinado momento necesitamos que las cláusulas se eliminen. Para esto está retract, que elimina únicamente la primera cláusula, o sea, nosotros le ponemos cómo se llama o sea, si la cláusula está estrictamente con todos los números, va a buscar la cláusula que le decimos que elimine. Y si se la ponemos como una variable, va a eliminar la primera que encuentre que cumpla la condición. Otra cosa que podemos hacer es eliminar todas las cláusulas que tienen la misma cabeza. Y hay después un montón de cosas más para persistencia, para encadenarlas. Bueno, hay un montón de cosas que nosotros vamos a ver lo fundamental, lo elemental. Entonces el retract 1 se puede hacer tantas veces como cláusulas existan. Va a llegar un momento que si vamos borrando de a una, no hay más, no puede borrar más. O sea que si tenemos, por ejemplo, una regla que permanentemente va haciendo backtracking sobre el retract, cada vez que haga el backtracking va a eliminar una regla y va a fallar cuando no encuentre más reglas. El retract all borra todo y se desapareció. No hay más nada que hacer. Vamos a ver ejemplitos. Esta fue como nos quedó el programa cuando terminamos con los hacer. Fíjense que hacemos retract, prueba 10 está por el medio, la elimina. Si después hacemos retract, yo acá no lo veo porque me está tapando una ventana. Retract prueba X va a buscar el primer prueba que aparece con esto. En este caso el primero que había era el prueba 30, borra el prueba 30. Si hacemos retract all, desapareció todo el procedimiento prueba y no hay nada. A veces cuando estamos haciendo programas que van y vienen y llega un momento que ya no sabemos qué quedó en el programa, hay un predicado que es listing, que nos permite ver qué hay. O sea, podemos listar un predicado o no me acuerdo si al dejarlo abierto podíamos listar todo el... Creo que si hacemos listing punto, lista todo el programa completo. Y si hacemos listing prueba, va a listar lo que tengamos en el momento sobre esa cabeza. Bueno, esto es lo que vamos a ver sobre base de datos. Vamos a seguir. A ver qué pasa ahora que no me... Bueno. Otra instrucción... O sea, todas las instrucciones que vamos a ver hoy son instrucciones muy delicadas, muy útiles y muy poderosas, pero si las usan mal hacen desastres. Así que, en general, todas estas cláusulas que vemos se entusiasman usándolas cuando tienen que hacer programas porque puede llevarnos a veces a hacer programas del estilo imperativo que, como sus cabezas están más preparadas para ese tipo de programas, a veces es más fácil hacerlos que los programas lógicos. Bueno, vamos a ver un predicado que se llama corte. El predicado que se llama corte simplemente, el predicado es un signo de admiración sin atributos. ¿Cuál es la utilidad de este predicado corte? ¿Vieron cuando ustedes hacen el árbol de seguimiento de una cláusula? Se les hacen unos árboles inmensos. Por ahora los programitas que vimos son muy chiquititos y ustedes en realidad lo que hacían era ver el arbolito y nada más. Ahora vamos a ver otro tipo de árboles que quizás se reproducen más. Entonces hay momentos, y en algunos de los programas que ustedes vieron, ahora les vamos a ver la utilidad, que nosotros queremos que no se vaya por la rama y siga indefinidamente, queremos cortar ramas. Entonces con este predicado lo que hacemos es cortar ramas. Fíjense cómo funciona. Supongan que venimos ejecutando un programa. Está ejecutando a 2 y a 2 tiene varias posibilidades, ¿no? Acá ejecutamos a 2. Vamos a empezar por esta flecha.
Agarra, va a ejecutar A2 y A2 contiene B1, B2, B3. Supónganse que B3 falla. ¿Qué va a hacer? Va a volver para atrás, si no hay más posibilidades de B3, va a volver un predicado para atrás y va a buscar más posibilidades de B2. B2 no encuentra más posibilidades, va a buscar más posibilidades de B1. B1 no encuentra posibilidades, va a volver para atrás y va a buscar más posibilidades de A2. Entonces, ¿qué dice? Bueno, a ver, busco otra forma de solucionar A2. Y si no fuera, bueno, seguiría para 1. Pero acá seguiría buscando el A2. ¿Qué pasa si nosotros ponemos un cat, que es lo como se llama el corte cat, delante de este B3? A ver qué cambia. Fíjense cómo nos cambia el arbolito de búsqueda. Bueno, ejecuta 1, ejecuta 2, va a ejecutar A2, hace B1, hace B2, el cat no hace nada, sigue de largo, ejecuta B3. Ahora B3 falla. Cuando B3 falla, ¿qué va a tratar? Acá se encuentra con el cat. Recién acá el cat va a tener efecto. Si cuando va retrocediendo se corta con un cat, todo el predicado que llamó a ese cat se elimina totalmente. Entonces, pasa todo esto por alto, pasa la 2 por alto y vuelve derecho a 1. No intenta, o sea, el A2, que es lo que se está ejecutando, no intenta hacer otra vez A2, directamente se vuelve a 1. Si lo tiene que volver a ejecutar de A1 a 2, va a llegar a hacer todo esto. Pero donde encuentra el cat, vuelve directamente para atrás. O sea, se evita todas estas flechitas y todas estas vueltas que hicimos acá. Entonces, lo que hace es evitar el backtracking hasta que encuentre una solución. Eso a veces lo que evita es que, vieron que ustedes, por ejemplo, decían, bueno, me da muchas soluciones más y yo llego poniendo punto y coma que no me interesa. Bueno, sería una forma de evitar que me dé todas esas soluciones que no me interesan. Ahora vamos a ir viendo ejemplos. Bueno, entonces acá dice, el cat siempre sucede, pero si lo encuentra el backtracking, la meta que lo contiene, inmediatamente falla el procedimiento completo. O sea que a la ida no pasa nada. El tema es si se lo encuentra en el backtracking. Tiene acción solo sobre el backtracking. Entonces, fíjense, por ejemplo, si nosotros tenemos un programa que tiene un cat acá. Esta cláusula, la segunda cláusula, fíjense que nunca se va a ejecutar, salvo que tenga argumentos que nos dispara directamente esta regla. Pero si la viniera haciendo en orden, que cualquiera la puede ejecutar, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar esta. Si falla, directamente P no se ejecuta más. Entonces esta no va a llegar nunca. Por ejemplo, este sería un caso. Hace Q, el cat lo ignora, hace R. R falla, bueno, todo esto falló. Si, fíjense este otro caso, que tenemos cat en el medio. O sea, acá va a ser Q, va a ser R, va a ser esta, va a ser S y T. Supóngase que T falla, va a intentar a saber otra S, puede ir volviendo acá. Pero cuando encuentra cat, este QR no lo va a usar nunca. No va a retroceder nunca sobre estos valores, no va a volver a buscar otros intentos. P falló. En este caso, permite las soluciones, o sea que acá S y T, hasta que no llega al cat, se pueden ejecutar. Bueno, acá habría un ejemplo de un arbolito. Fíjense que hay dos posibilidades de ejecutar A, la 1 y la 2. Por la 1 tiene B, cat y P, y por la 2 tiene R. Entonces acá podría ejecutar B, que B puede dar Q y puede dar E. Y supónganse que cuando ejecuta B, no habría problemas, ejecuta el cat, ejecuta el P, y ahora el P falla. Cuando va un paso para atrás, se encuentra con el cat. Desapareció todo. A dio error. A dio falso. A ver si tenía... Sí, ahora vamos a ver entonces algunos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos el cat? A veces lo único que hace
es evitar que nos den un montón de soluciones, ¿ve? Como era el caso que usted dice, pongo punto y coma y sigue dando soluciones que en realidad están mal. Y si ese programita estaría dentro de un programita, puede intentar buscar todas esas soluciones y yo no quiero que las dé. Entonces, lo que pongo el cat es para que no me siga dando soluciones que no me importan. Entonces, ese tipo de cat no afecta el sentido declarativo del programa. Lo único que hace es evitar que dar soluciones de más que no tienen sentido. A eso se lo llama cortes verdes. Ahora, hay cat que nos pueden cambiar totalmente el significado del programa al ponerlo. O sea, nos evita soluciones erróneas que conducen a un resultado determinado, pero nos cambia la lógica del programa. Ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo diferenciamos un cat verde de uno rojo? No lo diferenciamos, es un tema totalmente de semántica. Es un programa que nos tenemos que dar cuenta. Pusimos el cat y nos está cambiando el sentido del programa o no lo está cambiando. No hay una diferenciación en cuanto a escribir el cat si es verde o es rojo. Es un tema solo de significado. Entonces, el operador de corte debe ser empleado con cuidado y analizando las consecuencias de cada situación. Porque como el puntito y coma, que yo les decía, traten de no usarlo salvo casos muy de los hechos que hay dos alternativas y puede producir resultados impredecibles, lo mismo le digo en el CAT. Tiene que tener mucho cuidado donde los utiliza, porque lo que puede ocurrir al causar comportamientos que no sabemos qué. Ustedes fíjense que a veces, en general los programas que han hecho son cortos, pero si hacen programas largos, a veces uno no piensa en la lógica que está pensando el programa. Y el programa se va por cualquier lado, de golpe encuentra el CAT y hace desastres. Bueno, vamos a ver algunos ejemplitos. Pónganle en este caso que decimos que alguien puede ser padre de otra persona. Supónganse que nosotros queremos decir que una persona tiene un solo padre. Entonces, si alguien tiene un solo padre, aunque haya un montón de hechos, nosotros queremos que una vez que me contestó padre, no haya posibilidad de que busque otro. Entonces, yo le pongo que es padre de Y, o sea, que el padre de X es Y, y le pongo un corte. Entonces, cuando yo le ejecute, me va a decir que el padre de Antonio, está al revés, a ver, no está bien, el padre de Antonio Juan, está al derecho. Que el padre de Antonio Juan, si yo pongo en punto y coma, ya está, no hay más nadie. Porque, ¿qué significa el punto y coma? El punto y coma, ¿qué es? Que en el lugar donde estoy, retrocedo un paso. Al poner punto y coma va a ser un cat, y ahí está, ya está, se cortó y no hay más ejecuciones de esto. Entonces, esta sería una utilidad fácil de ver. Es un corte verde, no cambia nada, simplemente me evita que busque más de un padre. Por ejemplo, en este ejemplo, suponga que tenemos que buscamos el máximo de los números, si se da esta condición la busco por mayor, y este sería el caso contrario, que es por menor. Si nosotros hacemos punto y coma en esta situación, va a tratar de buscar más cosas. A lo mejor el buscar más cosas nos da como resultado falso, pero nosotros queremos que nos dé una sola. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que encontró el máximo, le decimos, bueno, cortala ahí, no busques más nada. Entonces no me va a dar falso, me va a dar cuál es el máximo y se acabó, es la solución. Agregar un elemento si no está en la lista, ¿qué quiere decir? Que lo agregue, lo agregaste, no hagas más nada, ya está, no hay posibilidad de que agregues otro, me empieces a deformar la lista. Fíjense que estos son predicados que ya los vimos, pero si se acuerdan, cuando les ponían punto y coma seguían dando soluciones. Acá, en este caso de miembro, pretende encontrar una única solución. Ojo, si necesitamos buscar una infinidad de soluciones, el CAT no va. Pero si nosotros queremos que encuentre una única solución, con el CAT decimos, encontramos una solución, se terminó. Bueno, acá es el mismo caso un poco que el del máximo, buscar la diferencia entre dos números.
Fíjese que cuando se da una condición lo corta y nos sigue haciendo todos los demás cálculos. Entonces el corte verde es el que me evita que siga haciendo cálculos cuando yo encuentro la solución. Cortes rojos. Ah, ya. Tengo que ir moviendo siempre las ventanas que me hagan tapar. Bueno, acá ya lo que está evitando es que haga soluciones erróneas. Por ejemplo, cuando no se hacen comprobaciones. Fíjense en este programa, el mismo programa con CAT y sin CAT. Este es un programa que busca el mínimo entre dos números. Cuando buscamos el mínimo entre dos números, como lo fuimos viendo hasta ahora, buscamos el mínimo, nos da 2. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos punto y coma, va a buscar otro elemento y nos daría el 5. Si nosotros le preguntamos si 2 es el mínimo entre 2, nos va a dar verdadero porque lo ejecuta y se acabó. Pero acá nos dio 2 mínimos. Fíjense qué pasa si ponemos el CAT. Si preguntamos el mínimo entre 2 y 5, es 2 y no hay más posibilidades porque no va a tratar de ejecutar ni otra vez esta ni la cláusula siguiente. O sea, a esta altura no hay ninguna diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense si ponemos los 3 argumentos instanciados, que sería este caso. A ver, ¿por qué acá los tengo distintos? Ah, porque acá están las dos preguntas, o sea, acá está preguntando por mayor, está preguntando por defecto, sería esto. Si nosotros le agregamos el X mayor que Y, acá cuando preguntamos por las 3 cláusulas instanciadas nos va a dar falso. O sea, cuando agregamos esta otra opción, nos puede dar falso también en el que no tiene el CAT. O sea, todas estas cosas es como que hay hiperbándola. Cuando hacen un predicado y tienen un CAT, pruébenlo. Fíjense que en el prólogo, como cada cláusula es independiente, cuando ustedes hacen un programa que usa muchas cláusulas, ustedes pueden probar cada cláusula independientemente. O sea, si hay trabajamos top-down, a medida, lo que podemos hacer después es ir probando los procedimientos de abajo hacia arriba, o sea, los podemos probar individualmente, del más chiquito al más grande, para ver qué funciona y no decir, pruebo la cláusula que generaliza todo, no me anda y no sé para dónde correr. Empiezan a probar los ejemplos chiquititos, los procedimientos de nivel más bajo. Bueno, acá hay otro caso que ponemos los progenitores de Adán y Eva, entonces si nosotros decíamos si Adán tiene progenitores, nos dice que sí. Preguntamos cuántos progenitores tiene Adán, me va a dar 0 y me va a dar 2 porque hay otra opción. Si volvemos a hacer el programa, si le pusiéramos signo de admiración, una vez que tiene esta respuesta no va a intentar hacer la siguiente. Entonces la diferencia acá es que corta en el primero que va a hacer. Esto es muy similar al primero que vimos, o sea que acá es rojo y verde, depende. Acá la única diferencia es que hay 2 CAT, si entra por uno o entra por el otro. Bueno, otro predicado. El predicado falla. El predicado falla lo que obliga es a hacer fallar algo. O sea, si sabemos que algo ante una situación de mal usamos file y lo que hace es forzar el backtracking. En general, el predicado falla se usa muchas veces en conjunto con el CAT. ¿Para qué se usa con el CAT? Para hacer como una negación. Fíjense este ejemplo para entenderlo mejor. Nosotros queremos decir que un contribuyente medio es un contribuyente que no es ni extranjero, ni pensionista, ni desocupado. Entonces, en lugar de poner not, que tiene sus efectos porque de golpe
la cláusula no se ejecutó y me va a dar verdadero porque la cláusula falló, lo que se suele usar es el FAI. Entonces, cuando nosotros queremos ver si alguien es contribuyente medio, si comprobamos que ese extranjero falla, si comprobamos que el pensionista falla, si comprobamos que el desocupado falla. Y si no es ninguna de estas tres cosas, es contribuyente medio. Sería como el descartar ciertas opciones. Entonces, fíjense que preguntamos si Juan es contribuyente medio, me va a dar falso porque es extranjero. Si Pedro es contribuyente medio, me va a dar falso porque es pensionista. Y si Ana es contribuyente medio, como no tiene ninguna restricción, me va a dar el verdadero. O sea, sería una forma de negar ciertas cosas y queda explícitamente escrito y no hay un not o algo que me oscurece la solución del problema. Este predicado, muchísimo cuidado al usarlo, el call. A veces es poderosísimo, pero hay que tener mucho cuidado. Algunos todavía están confundiendo los predicados con los términos. Siempre recordamos que el predicado es el de afuera y el término es el de adentro. Pero en determinados casos, un término puede ser utilizado como un predicado. O viceversa, ¿no? Fíjense este ejemplo. Acá hace un call X. X toma el valor gusta XY. O sea, en realidad nosotros estamos preguntando P gusta XY. Fíjense que este gusta XY, que yo lo estoy poniendo como un término, acá en el programa figura como un predicado. Cuando yo hago P gusta XY, X es en mi instancia en gusta XY, call se instancia en gusta XY, y acá lo que trata de hacer entonces es resolver este predicado. O sea, no es en realidad que lo estoy usando como un término, sino que estoy preguntando si se puede ejecutar ese predicado. Es medio enroscado el programa. Entonces, fíjense que lo que hacemos acá lo estamos usando como un término, pero en realidad lo que está haciendo P es usarlo como un predicado. Entonces lo que hace es este X, aplicarle el call, y lo que dé de respuesta a este call, que es llamar a un predicado que sea gusta XY va a instanciar con este predicado, entonces es como si acá en lugar de call X estuviera gusta Juan Arroz. Entonces instancia X e Y con Juan y con Arroz y me da la respuesta. Acá dice, en algunos casos se permite escribir X en lugar de col X, o sea que lo que podrían hacer es P de X, guioncito X, y automáticamente, como el X toma el valor gusta XY, lo reemplaza por esto. Cuando permite y cuando no permite, son condiciones muy específicas. Entonces, en lugar de jugar con el permite o el no permite, más vale, si lo vamos a usar, decimos explícitamente col X, que además en el programa no nos cree confusión cuando vemos X ahí perdido. En algunos ejemplos que vamos a ver, a lo mejor si es la clase que viene, vamos a ver el uso de este predicado. Final yo se lo di cuando vimos listas. Este final les hubiera sido, si se acordaban, hubiera sido muy útil para solucionar los problemas de los parciales. Nosotros lo vimos cuando vimos listas, como vi que ninguno lo recordó, se los doy ahora para recordárselos. El final lo que hace es, dado una determinada cláusula, decir todas las soluciones posibles que nos puede dar. Entonces tiene tres argumentos, un término, que este término tiene que estar dentro de esta cláusula, y una lista que me va a dar los resultados de este término en esta cláusula. Por ejemplo, fíjense que hacemos final X,
member X 1, 2, 3, respuesta. Entonces, ¿qué me va a hacer este final? De este member va a buscar todas las soluciones que puede tener, o sea, es como si ejecutáramos member X 1, 2, 3 y damos punto y coma, punto y coma, punto y coma y me dan los 3 valores de X. Entonces el final, ¿qué hace? Hace eso, busca todos los valores de X y los valores de X los pone en una lista respuesta. Entonces, esta instrucción me daría respuesta 1, 2, 3. Fíjense que dentro de este final, esta respuesta la podemos, si queremos, escribir de una forma particular. Miren que acá la meta, o sea, el predicado que vamos a evaluar es member x1, 2 más 3 y es x más 1. Entonces, acá, ¿qué va a hacer? Va a encontrar un miembro x, le hace 1 y en este caso y valdría 2. Y encima, yo para que me lo den la lista, lo pongo en la forma de una estructura que le pongo SXY. O podría poner la lista XY, por ejemplo, si yo quiero que me devuelva estos dos valores. Entonces, en la respuesta me va a hacer la lista de todas las combinaciones de XY que me va a dar esta llamada que pusimos acá. Y fíjese cómo simplifica esto las respuestas. Bueno, otro predicado peligroso, que es el not, que es la negación. En las versiones más nuevas, lo que se pide que en lugar del not se use el barra más, o sea, son totalmente equivalentes estas dos instrucciones. El barra más es más corto. La ventaja que tiene el barra más, si ustedes hacen cuando hacen el seguimiento, por ejemplo, este trace, les va a hacer menos pasos. Fíjense que acá los not están marcados, el trace cuando ustedes hacen un not los marca porque es una llamada de atención, es algo distinto. En el caso de usar el barra más, directamente suprime todas esas cláusulas. Bueno, acá vamos a tener que tener entonces cuidado con el caso de los objetivos. Fíjense en acá, decimos, un estudiante soltero es un estudiante que no está casado y que es estudiante. Decimos que Pedro es un estudiante y Juan está casado. Busco entonces un estudiante soltero. Cuando busco un estudiante soltero me va a decir uno que no esté casado. Va a buscar, ¿Juan está casado? Me va a decir que es verdadero, pero como está negado, es falso. ¿Juan es estudiante? No. Entonces es falso. Ahí andaría. Ahora yo pregunto, Pedro, ¿es soltero? Vengo acá, pregunto, ¿está casado Pedro? No sé, no, falso. Entonces el no de falso me va a dar verdadero. Entonces me da como que no está casado. Ese estudiante sí, entonces es verdadero que Pedro es un estudiante soltero. Uno puede decir, ¿está mal esa respuesta o no? Bueno, depende del sentido del programa. Si yo solo voy a hacer la lista de los casados y por defecto asumo que todos los demás son solteros, esa respuesta estaría perfecta. Pero si yo estoy explícitamente diciendo quién está casado y quién no, esa respuesta estaría mal. Así que fíjense que el sentido del not, cuando por ausencia es la negación, o sea, lo que decíamos no diferencia del no al no tengo información, todo es una cuestión del sentido que nosotros le damos al programa. O sea, si nosotros decimos cuando algo, no lo quiero decir explícitamente, no lo pongo, está perfecto la forma de comportamiento del no. Todo depende del sentido que le demos nosotros al programa. Bueno, acá hay otro ejemplo, que si hay algo que está sin instanciar y negamos algo que está sin instanciar, nos va a dar como verdadero siempre. Bueno, y acá estaría entonces el seguimiento de la pregunta de
si Pedro es estudiante soltero y la pregunta de si hay algún estudiante soltero. De todas maneras, fíjense que acá me dice que si pregunto que Pedro es estudiante soltero, me dice que sí, pero si yo pregunto si hay algún estudiante soltero, me dice que no, no me lo busca Pedro. Así que mucho cuidado con el no. Bueno, y por hoy esos son los predicados que vemos, o sea, son todos predicados muy útiles, pero hay que tener muchísimo cuidado al utilizarlos, porque pueden hacernos desastres. Una de las razones de ver estos predicados es porque entonces los vamos a necesitar, algunos de ellos, no todos, en los siguientes temas que vamos viendo. Bueno, y la teoría es todo por hoy. ¿Preguntas? ¿No hay En el ninguna duda? Sí, yo tengo en el último ejemplo, en vez de poner el not para que pueda sí, buscar al Pedro, creo que no estaba casado, sí. ¿qué se podría usar? Tipo así, más simple o hay que enroscarse un poco. No, o sea, depende de lo que estamos buscando, depende del sentido del programa. Si nosotros Mm, queremos que lo encuentre a Pedro como soltero, ponemos soltero y se acabó. listo. Joya. O Sí, sea, por eso depende del sentido del programa. El tema es que nosotros pongamos el no, por claro. decir, me da falso y ya está, y Mm, podemos hacer desastres. claro, o sea, ¿Mm? habría que, para evitar eso, habría que agregar un par de cláusulas y listo. Pero no hay nada. Claro. Listo. O Genial. sea, si el no te es muy clarito de lo que queremos hacer, perfecto. Sí, buenísimo. Como le decía, supónganse que nosotros queremos que figuren los casados y los solteros están por defecto. Ahí anda bárbaro. ¿Mm? Buenísimo, gracias. Hay un montón de cláusulas más, por ejemplo, que pónganle en lugar del CAT, que nosotros queremos que vuelva dos predicados para atrás y que siga haciendo el backtracking, o queremos que un pedazo lo ejecute dos veces. Bueno, hay infinita la cantidad de cosas que podemos hacer el prologue, es poderosísimo. Lo que pasa que yo no quiero ponerles un montón de mostrarle toda esa potencialidad que tiene el prologue y que después no pudieron hacer una instrucción básica y estamos metiendo cosas complicadas. Si alguno a veces quiere intentar hacer algo con el prologue, no los veo muy entusiasmados de querer hacer inventos, pero si alguno de golpe quiere hacer algo extraño, ya espero que alguno haya entrado al manual de CWI, que es grandísimo y pueden buscar por nombre, por cláusula, por lo que sea. A veces no es fácil de encontrar las cosas, pero hay información de todo. Ustedes pueden buscar predicados predefinidos que cosas que son obvias ya están hechas, seguro. ¿Mm? O sea, de todos los temas, por ejemplo, que vimos cuando hicieron las presentaciones, base de datos, cláusulas gramaticales, sistemas expertos, y me falta una. ¿Cuál era la otra? Bueno, los cuatro temas que les di. Ah, la web. Esos cuatro temas, Prolog tiene infinitos predicados y paquetes para resolver todo lo que sea referente a esos cuatro temas. Bueno, ¿alguna consulta? Por mi parte no. Bueno, en lo que vamos viendo de los parciales, que todavía no los terminamos de corregir, los estuvimos viendo, se ve una falta de práctica. Así que yo les pediría que traten de ejercitarse un poquito más, porque si no va a costar también entender los temas que veamos de acá para adelante. Bueno, quedamos abiertos a las preguntas. Tanto preguntas de la clase de hoy como si quedó alguna duda que le fue surgiendo ahora de clases pasadas.
Profe, a mí me quedó una consulta, una pregunta de cuando vimos lo de las cláusulas dinámicas que podemos agregar o eliminar. Sí. Eso es igualmente todo en memoria, ¿no? No toca el código fuente, realmente. ¿O sí? Sí, sí, sí. Ah, Sí, sí, se puede guardar. Por eso el listing para lo que está es para yo, o sea, lo va ejecutando. Nosotros tendríamos como que guardar el buffer que tenemos en ese momento para guardarlo. O sea, vieron que cuando ustedes ejecutan el programa, hacen una modificación, actualizan el buffer. Hacen guardar claro. buffer, save buffer. Entonces es como que actualizan las modificaciones que hicieron. En el momento que estamos en memoria, el programa quedó modificado. O sea que si ustedes actualizan el buffer, lo va a guardar con todas esas modificaciones. Ah, bien, bien. Sí, me había quedado eso pendiente. Sí, Gracias. sí, porque si no decimos, bueno, si realmente todas esas modificaciones tienen que persistir, hay que guardarlas. Es más, aparecen inclusive, hay instrucciones que permiten modificarlas o decir, como dejarlas pendientes y después veo, hay cosas específicas que hacer. Pero en general, si nosotros guardamos el programa en ese momento, queda todo guardado. Buenísimo, gracias. Nada. Chao, profe, nos vemos. Chao, suerte, chao, Valentina.